Bueno, podemos con esta función 37, que como veréis en el apartado de cursos, ya sabéis, donde tenéis todo el itinerario, en el herbario de técnica, el herbario de relaciones y funciones, que ya veis que son sobre todo funciones, como estáis viendo, lo que estamos viendo básicamente, aunque aparece en algún momento el concepto de relación, pero bueno, en todo caso, la mayor parte son funciones, como podéis ver. Fijaos que la función 37, que es esta de aquí, la que nos ocupa hoy, en realidad la he puesto acompañada de muchas otras. ¿eh? Muchas otras. En la próxima ya entraremos en las funciones que van de R2 a R no lineales. Ya veréis que es un mundo importantísimo en matemáticas. Empezaremos en la próxima función. Esta función, que es esta de aquí, la de hoy, en realidad esta función es un pretexto para ver todas estas funciones, que todas ellas, como podéis ver, son funciones que de alguna manera todos conocéis. Son las típicas funciones que se manejan en primer lugar cuando uno estudia funciones reales de variable real, aunque no se, a un estudiante de bachillerato no se le dice esto es una función real de variable real. Nosotros lo estamos manejando aquí porque nos interesa mucho entrar en el concepto de el dominio, el codominio, todos estos elementos que nos gusta mirar, estudiar en una función. Eh, pero es importante bueno, en este tema es importante ver la unidad. Ya sabéis que a mí me gusta no solamente ver las funciones concretas, sino también ver los bosques, que lo digo muchas veces, ¿no? Y ver pues, los tipos de funciones. Pues, aquí, en las funciones reales de variable real, en realidad en cualquier tipo de función se podría plantear, no solo en las funciones reales de variable real. De hecho, lo hemos visto en la función 36, la anterior, en la distribución Poisson, hemos visto la parametrización. O sea, el concepto de parametrización se puede ver en cualquier ámbito funcional, en cualquier tipo de función. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a ver en las funciones reales de variable real y además lo vamos a ver con las funciones más típicas que conocéis. Y yo os pongo esto. A ver, de entrada ahora la nomenclatura a lo mejor necesita un poco de explicación, pero aunque ya he ido apuntando cosas a lo largo del curso. Pero bueno, en todo caso, esto es la ecuación de una recta. Esto, fijaos que aquí a la que resuelva el paréntesis tendré una ecuación de segundo grado. Una ecuación, perdón, una función polinómica de segundo grado. Ecuación sería si lo igualara a un valor determinado, pero en principio esto es una función. Una ecuación sería, ya lo hemos visto muchas veces, la antimagen de un punto del codominio, ¿vale? Aquí la raíz cuadrada, aquí el logaritmo, he puesto el neperiano, pero podría poner cualquier logaritmo en base, la que fuera, una potencia, he puesto el 2 elevado a una potencia, pero hubiera podido poner e elevado, la raíz cúbica, para ver un ejemplo diferente a la raíz cuadrada, un cociente, la función seno, un ejemplo de trigonométrica. Estas son podríamos decir, las funciones que siempre salen en primer contacto con las funciones reales de variable real. Bien. Esta función, bueno, repito que es la excusa para hablar de todas estas. Bueno, la función es un cociente. Es una función que, como todo, cuando aparece un cociente, ya sabéis, el problema lo podemos encontrar cuando el denominador se haga cero. Si se hace cero el denominador, pues tendremos un problema, porque la función no estará definida. 1 partido por un valor que sea cero, pues no existe, no es un número que se pueda calcular y por lo tanto
para que el valor de x no estaría definida la función. Es una función real de variable real, o sea, de los reales va a los reales, función real de variable real, que a cada x se le asocia este valor de aquí. Bien, parametrización, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera esto es un tipo de función, es una familia de funciones que tienen todas la misma estructura, la misma forma, podríamos decir, pero que cambian. Cambia la talla, como os decía en la función anterior, ¿no? Cambian los parámetros, os decía. Imaginaos que tuviéramos una zapatería de calzado especial que para pedir un modelo de zapato tuviéramos que pedir la longitud del zapato y la anchura del zapato. Entonces podrías pedir un 42 de anchura 9, un 42 de anchura 10, un 42 de anchura 11, ¿veis? Bien, esto sería, digamos, un producto, unos zapatos con dos tallas, con dos tallas, y has de dar las dos. Normalmente en el zapato damos una talla, en las zapaterías normales. Pero si tuviéramos que dar dos, pues tendríamos el mismo modelo de zapato, más pequeño, más grande, más ancho, menos ancho. Tendríamos, bueno, pues esto es un poco lo que veis aquí. Esta función tiene la misma forma, la misma estructura, es el mismo modelo de zapato, digamos, pero con tallas diferentes según sea A y según sea B el valor. Aquí en este caso pueden ser números reales cualesquiera, A y B. Bueno, pues esto es la parametrización. Es la caracterización de una forma de función, que en este caso es función real de variable real, pero podría ser otro tipo de función, con otro dominio y otro codominio, y que está, digamos, con tallas diferentes. La tenemos en tallas diferentes. Entonces yo lo que he hecho en esta, como excusa de esta función, que luego la veremos con detalle, que en realidad ya veréis que vamos a ver las familias. Esto es una familia de funciones, podríamos decir. Y cuando yo ponga aquí un A igual a 1 y un B igual a 1, por ejemplo, tendré un ejemplar de esta familia. Fijaos que si A es 0 y B es 0, tengo la talla 0, 0, sería la función 1 partido por x, que esta la conocéis todos. Habéis representado seguramente alguna vez. Perdón. Bien, pues este es un ejemplo, es un ejemplar concreto de esta familia. Pero si pongo A1 y B1, también tengo otro ejemplar diferente, que es una función que recuerda a la anterior, pero está posicionada de forma diferente. Igual que un zapato del 37 y uno del 43, pues son iguales. Pasa que uno es más grande que el otro. Bueno, pues este estará localizado en lugares diferentes, pero tendrá la misma forma, la misma estructura. Recuerda perfectamente una a la otra, y la otra a la una. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué he intentado, a partir de este planteamiento, que como veis recuerda al de la función anterior, a la función de distribución Poisson, el último ejemplo que vimos de series? Y cuando hagáis estadística veréis que la mayor parte, todas las funciones de distribución que os aparecerán, las diferentes, la Poisson, por ejemplo, que vimos en la lección anterior, la distribución campana de Gauss, la distribución binomial, la exponencial, toda una serie de distribuciones que veréis, todas vendrán parametrizadas. Y entonces tendremos como una gama diferente, ¿no? como herramientas diferentes del mismo tipo, como si tuviéramos tornavises de distintos tamaños, ¿no? Uno muy pequeñito, uno más grande, uno más grande, uno más grande, uno más grande, pero todos
tornavises estrella, por ejemplo, ¿no? Pues todos son iguales, pero con tallas diferentes. Pues aquí lo mismo. Entonces yo lo que he reunido es funciones diferentes, que todas las conocéis, y vamos a- a verlas, parametrizadas. Se podrían parametrizar más, O sea, esta misma función yo la podría parametrizar poniendo, por ejemplo, aquí el producto pro C, o sea, aquí un C. ¿Y qué pasa cuando esto tengo un parámetro C aquí? O sea, esto se podría parametrizar más todavía. Incluso multiplicar la X por la D. Esto se podría complicar más. Podríamos, digamos, hacerlo más complejo. Pero me he guardado el paralelismo para que, bueno, para que se entienda el concepto y no lo compliquemos más de la cuenta. Y para que todas las funciones tengan siempre dos parámetros, ¿veis? Un parámetro A y un parámetro B. ¿Vale? Ya veréis que el parámetro B siempre jugará un papel, como es suma de una constante, ¿veis? Como siempre suma una constante B. Esto lo que hará es subir o bajar la función. Nos hará subir o bajar la función. Si B es muy grande, pues la función, toda ella, como una maquinaria, digamos, rígidamente subirá. Si B es un valor negativo y grande, en valor absoluto, pues la función bajará. O sea, desplaza las funciones para arriba y para abajo. Y en cambio, las A's, que están jugando este papel aquí, dependiendo de si es positiva, si es negativa, si es más grande, más pequeña, lo que hará, ya veréis, es normalmente desplazar las cosas a derecha y a izquierda, en este caso hacer que la pendiente sea más grande o más pequeña, pero hará desplazar las cosas hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, vamos a jugar un poco con el objetivo, ya veréis, de esta clase es sobre todo coger cierta plasticidad, cierta habilidad en la representación de este tipo de principales de funciones, que son las más habituales. Por ejemplo, empecemos con, y esto aquí os he puesto unos gráficos que yo tenía desde hace muchos años, y bueno, me ha hecho gracia no reproducirlos de nuevo, sino hacer una fotografía de una libreta que yo tenía de gráficos de este tipo. Bien, por ejemplo, el primer caso, el caso de esta función de aquí, la función, una ecuación de una recta, ya sabéis. Claro, empecemos con un ejemplar, ¿no? F de x igual a x. Aquí la a es 1 y la b es 0 y tenemos esta función. ¿De acuerdo? Obviamente, si tuviéramos menos x, la función sería así. ¿De acuerdo? Ya veis cómo cambia. ¿De acuerdo? La presencia de este menos, un menos aquí, cambiaría esta posición así. La función sería con pendiente negativa menos 1. Aquí es pendiente positiva más 1. Pero ahora fijaros, si yo hago la recta x más 2, lo que hago es desplazar la función hacia la izquierda, ¿veis? La desplazo. O, bueno, en realidad, para ser coherente con lo que os he dicho, claro que uno lo ve desplazado a la izquierda, pero más bien es interesante que aquí se mezclan los dos conceptos, lo de arriba y abajo. También lo podemos ver que sube 2, que es lo que os he dicho antes, que el término B lo que hace es subir o bajar. Pasa que en este caso, como no hay otro elemento, como habrá en otras ocasiones, que será el responsable del desplazamiento a la izquierda a la derecha, aquí se podría ver como esta suma o esta resta como un subir o bajar o un derecha a izquierda, porque a los efectos en este caso son equivalentes. Pero fijaros que claro, cuando x es 0, f de 0 es 2,
Y si yo resuelvo la ecuación x más 2 igual a 0, o sea, me planteo cuándo f de x, cuando x más 2 es igual a 0, pues me estoy planteando por este punto de aquí. El f de x igual a 0 es este punto de aquí, o sea, la y igual a 0 es este punto de aquí. Pues, ¿en qué momento esta función, para qué x, la y es 0? Pues sería este punto de aquí, ¿de acuerdo? Bien, y aquí en x menos 2 lo que hago es bajar la función para abajo. Cuando es 0 la x, la imagen es menos 2. Y si me planteo en qué momento la función f de x toma el valor 0 de y, o sea, x menos 2 es igual a 0, 0 del codominio, pues la x que resuelva esta ecuación, o sea, el elemento del dominio que se proyecta en el 0 del codominio es el 2. ¿De acuerdo? Es la solución de la ecuación x menos 2 igual a 0. Vale. Si ahora nos ponemos un poco más, podéis aquí más ejemplos, ahora aquí tenéis el menos x más 3, os decía antes el menos x sería este de aquí, pues más 3 es subir 3 unidades para arriba, ¿veis? Esta función es equivalente a la f de x igual a menos x, que aquí la tenéis dibujada, desplazada 3 unidades para arriba, ¿veis? Esta y esta mantienen una relación de que esta se desplaza 3 unidades para arriba para tener esta. Y en cambio, esta de aquí es un desplazamiento de esta en paralelo 6 unidades para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para abajo, ¿veis? Es paralela, tiene pendiente menos 1, pero lo que llamamos la ordenada en el origen es menos 6, en una ecuación de la recta. ¿Cómo juega también si en lugar de ser negativo es no solo negativo, en este caso positivo, pero no sea 1 el valor de A? Pues lo que hace es cambiar la pendiente, claro, el valor, la inclinación de la pendiente. Si es 2, pues la pendiente será 2, avanzaré por cada unidad que avanzo, subo hacia la derecha, subo 2, 1, subo 2, si subiera 2, si avanzara 2, subiría 4, la pendiente es 2, la pendiente es 2, 4 partido por 2, o 2 partido por 1, o 1 partido por 0,5, dependiendo de dónde fije el triangulito. Pero en todo caso, esto tiene una pendiente de 2, pendiente positiva, y está desplazada una unidad para arriba, o sea, la función 2x pasaría por el origen, iría por aquí, ¿vale? Iría por aquí paralela a esta. Pero esta le ha desplazado una unidad para arriba, ¿de acuerdo? En cambio, esta tiene una pendiente de 0,5, ¿veis? Avanzo 2, subo 1, 1 partido por 2, 0,5, positiva. Todo esto también lo podríamos ver en negativo, haciendo que la pendiente sea negativa pero más grande. ¿Veis cómo juega? Por lo tanto, aquí tenemos infinidad de funciones que tienen todas la misma estructura. Son como zapatos idénticos, porque es el zapato aquí, el tipo de zapato, el modelo de zapato es una recta, una función recta, un polinomio de primer grado, también le podríamos decir, le llamamos también, y evidentemente, pues dependiendo de la talla, pues la recta la tengo en un lugar o en otro. Esta recta, esta o esta, son diferentes, pero tienen algo en común, que forman parte de una misma familia. Y esto es la parametrización de una función. Es una función que tiene la misma, digamos, forma, pero está localizada, posicionada de forma diferente. En este caso es una recta. En este caso es una recta. Vamos con la segunda. La segunda. Aquí, de nuevo, podríamos introducir un nuevo parámetro, que sería la c, lo que multiplicaría aquí. Por lo tanto, aquí lo que estamos es representando
polinomios de grado 2 que el coeficiente que multiplica x al cuadrado es 1. Es 1. No estoy, por lo tanto son todo curvas que miran para arriba. Ya veréis que aquí en algún caso me permito de la licencia de poner algún negativo para que veáis qué pasaría. ¿De acuerdo? Pero en realidad, si nos situamos en el sentido estricto de los miembros, las funciones concretas pertenecientes a esta familia parametrizada de funciones, que son polinomios de grado 2, pero con los que tienen esta estructura, como no está parametrizada aquí, no tengo una c, siempre esto tendré x al cuadrado tal cual, x al cuadrado. Y por lo tanto, siempre mirarán para arriba, serán funciones, parábolas que mirarán para arriba. Pero bueno, ya digo que en todos los casos se puede complicar más introduciendo más parámetros, pero ya me está bien que veáis el paralelismo entre todas estas funciones y las diferencias y lo que representa parametrizar. Pero introducir un nuevo parámetro, por ejemplo, mirad, aquí es x al cuadrado, que sería en nuestra función, sería que a es 0 y b es 0. Sería el caso de la talla A0, B0. ¿Vale? Y sería esta función que ya conocéis todos, en el 1, 1, en el 2, 4, en el 0, 0, en el menos 1, 1, en el menos 2, 4. ¿Vale? Fijaros que aquí me he permitido la licencia de decir, imaginaos que tuviéramos el parámetro este que multiplica, tuviéramos aquí un término que multiplicara, ¿no? Una c. Pues claro, si esta c, ¿cómo jugaría esta c aquí? Lo que haría es que si fuera un valor muy grande, haría más esta parábola sería la copa, si esto es una copa de vino, pues ahora sería de champán, ¿no? O de cava, estas más estrechas. Y si el parámetro en lugar de ser 1, o en lugar de, si fuera 2, 3, pues sería más como una copa de cava. Si fuera 0,5 sería como una vasija, ¿no? Una cosa así más abierta. Jugaría este papel también. De hecho, cualquier polinomio de grado 2 con cualquier coeficiente se puede transformar a una que tenga esta forma y que obviamente esté multiplicado por una c, por un parámetro c. Pero ya digo que aquí no lo he introducido y no lo voy a comentar, pero bueno, ya que lo tenéis aquí, por ejemplo, si fuera menos x al cuadrado, la función sería esta. O sea, si el parámetro que multiplicara x al cuadrado fuera menos 1, tendríamos esto de aquí. Aquí os lo he dibujado para que lo tengáis. He ido dibujando el negativo. Pero repito que para la parametrización nuestra siempre solo tendríamos que mirar las que miran para arriba, que son estas de aquí. Y estas de aquí, las 4, son de las que, como ahora veréis, tienen un 1 aquí, o sea, no está parametrizado el producto del paréntesis. Bien, pues vamos a ver. Si yo tengo x al cuadrado, esta es una referencia que ya la conocéis perfectamente, si yo hago la función x al cuadrado más 1, lo que hago es simplemente subir rígidamente esta curva para arriba. Si es menos 1, lo que hago es bajarla. ¿Veis? Baja para abajo. ¿Vale? Fijaros que, pues lo que os decía, la negativa, ¿no? Menos x al cuadrado más 1, ¿de acuerdo? Pues sería pues esto de aquí, pasarlo a negativo, y esto pues sería pasarlo a negativo, que sería equivalente a menos x al cuadrado menos 1. ¿Veis? Bueno, pero repito que este no era un poco, lo tenía dibujado en mi libreta y bueno, no lo he querido borrar para que, pero no es el caso de estas que miran para abajo, no serían las que obedecerían a esta parametrización, porque sería haber introducido un parámetro aquí c y que fuera negativo, ¿de acuerdo? Y que fuera un valor negativo. Bien,
Por lo tanto, fijaros, el desplazamiento más, menos, baja para abajo, lo que hemos dicho antes. El término b, si es positivo, sube la función, si es negativo, arrastra la función para abajo rígidamente, como si fuera un alambre. Ha subido esto, es un alambre, y ahora sube una unidad para arriba, baja una unidad. Pero, en cambio, aquí, fijaros, cuando el más 1 está dentro del paréntesis, está dentro del paréntesis, y después está el paréntesis elevado al cuadrado. O sea, ahora aquí era una b, en el modelo parametrizado. Primero era la b y ahora estoy hablando de la a. Fijaos que ahora, si yo pongo x más 1, o sea, a es 1, lo que hago es desplazar hacia la izquierda la función. Fijaros que ahora el punto que toca al eje de las x es el menos 1. Cuando es menos 1x, cuando x es menos 1, esto se hace 0. Y la imagen es 0. O sea, el valor asignado a x menos 1 es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hace esta función, al introducir este parámetro positivo más 1, es desplazar rígidamente la función parabólica hacia la izquierda. Con el menos, pues sería al contrario, pero repito que esto es si introduciéramos un nuevo parámetro, un parámetro más, ¿vale? El c, que multiplicara. Y si es x menos 1, ¿veis? Se desplaza hacia la derecha, ¿veis? Porque ahora he desplazado el problema. O sea, aquí lo que ocurre en el 0, aquí ocurre en el menos 1. Y aquí ocurre en el más 1, obviamente. Claro, en el 0, ¿qué pasa? Que la imagen es 0. Y aquí, ¿dónde la imagen es 0? En el menos 1. Y aquí, en el más 1. ¿Veis? ¿De acuerdo? Si ahora nos vamos aquí, nos encontramos, pues que, claro, esta función de aquí, ¿qué le ocurre? Bueno, pues que está localizada, fijaros, en x menos 6, porque lo que ocurre en la x al cuadrado en el punto 0, aquí le ocurre desplazada 6 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿veis? Y está desplazada 5 unidades para arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? ¿Vale? De nuevo, si ahora introdujéramos un parámetro aquí que fuera 2, por ejemplo, esto sería más estrecho. Si fuera 0,5, sería una vasija así más abierta. ¿Vale? Simétrica, pero más abierta. Si fuera menos 1 esto, sería lo mismo, pero para abajo. ¿Veis? Si esto fuera menos 1. ¿Vale? Esta de aquí, x menos 9 al cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Veis? Localización. En el 9 está pasando lo que le pasaría a x al cuadrado en el 0. Y menos 1, ¿por qué? El parámetro que desplaza de arriba abajo es negativo y por tanto baja para abajo. ¿Veis? Muy bien. X más 7 al cuadrado. Ahora es un desplazamiento hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades a la izquierda. ¿Veis? Y 3 para arriba. ¿Veis cómo juegan los parámetros? Y cómo, jugando con estos parámetros, vamos localizando las funciones en posiciones diferentes. ¿De acuerdo? Esta de aquí, pues lo mismo, 7 en la misma línea, 7, pero desplazadas 6 unidades para abajo. ¿Veis? ¿De acuerdo? Este caso es interesante, no lo complico más, pero en realidad cualquier polinomio, ya no con dos parámetros, cualquier parámetro, ya sabéis que la representación típica de un polinomio de grado 2 es ax al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Bien. Cualquier polinomio grado 2 expresado de esta manera, arreglándolo, se puede presentar como representado de esta manera, pero con una c aquí delante,
con un parámetro, con un tercer parámetro, no con dos como estoy haciendo yo. Si conseguimos, es muy fácil, transformar un polinomio de grado 2 a su equivalente en formato donde hay un parámetro que multiplica a un paréntesis elevado al cuadrado, donde hay una x y un más algo, más un parámetro de nuevo, y más otro parámetro. Si yo puedo expresar que sí, cualquier polinomio en el formato ax al cuadrado más bx más c se puede expresar de esta manera, arreglándolo, lo puedo representar inmediatamente con una facilidad enorme, porque es cuestión de ir localizando, ¿no? ¿Dónde está? Más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo, dónde está el foco, mira para arriba si esto es positivo, mira para abajo si es negativo, está más cerrado, más abierto, dependiendo del valor que está multiplicando al paréntesis. ¿De acuerdo? Bien, es una forma de manejar polinomios de grado 2 con una facilidad muy grande, ¿no? Porque si es posible encontrar una representación, bueno, siempre es posible, si calculando un poquito pasas de la estructura típica del polinomio en formato ax al cuadrado más bx más c a formato, si queréis, a por x más b al cuadrado más c, si queréis, o c paréntesis x más a al cuadrado más b, si lo pasáis a esta presentación que todo polinomio puede, a la cual puedes llegar con cualquier polinomio de grado 2, inmediatamente lo podréis representar con una facilidad inmediata de cuál es la localización de la función. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la otra, a la tercera, esta de aquí. Sabéis que la función raíz cuadrada de x, el dominio solamente son los no negativos, y que tiene esta forma. Bueno, aquí os he hablado de dos parámetros, de nuevo, una a dentro del paréntesis y una b fuera. ¿Vale? Aquí también tenéis, como antes os he dicho, la posibilidad de multiplicar por un tercer parámetro, que esto sería un término aquí c multiplicando a raíz cuadrada de x. Si fuera menos 1, la función sería esta, ¿veis? ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenéis también ejemplos, Bueno, no los he borrado para que lo tengáis, pero repito, si estamos en el sentido estricto de nuestros casos, con dos parámetros, uno a introducido dentro del paréntesis sumando o restando a la x y un parámetro b que suma fuera del paréntesis, pues no estarían por aquí las funciones, no tendrían esta forma. Pero bueno, la tenéis aquí equivalente para que veáis cómo jugaría un tercer parámetro. Bien, pues ¿qué pasa si yo sumo 1? Pues sube para arriba. Lo mismo que antes. Si es restado, pues baja para abajo. ¿Veis? Esta función es esta de aquí. Esta de aquí sería, si tuviéramos este parámetro, este tercer parámetro y fuera negativo. ¿De acuerdo? Para que lo tengáis. Y ahora, ¿cómo juega el que esté dentro del paréntesis? Es equivalente a la del polinomio de grado 2 de antes. Si es más 1, esto se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿veis? Lo que ocurre aquí en el 0 ahora ocurre en el menos 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? Y aquí x menos 1 se desplaza hacia la derecha, ¿veis? X menos 1. Pues es un desplazamiento hacia la derecha. Es lo mismo que hemos visto aquí, pero en una función diferente. El parámetro a introducido, en este caso, dentro del paréntesis, perdón, aquí, dentro del paréntesis, pues desplaza a la izquierda o a la derecha. Aquí, introducido dentro de la raíz, pues desplaza a la izquierda o a la derecha. ¿Veis? ¿De acuerdo? Y obviamente, si el
valor está fuera del paréntesis, lo que hace es subir o bajar. Subir o bajar, ¿veis? Aquí baja, es esta función. Aquí sube, es esta función. Cuando reunimos los dos criterios, fijaros, tengo, empecemos por esta, más 3, desplazamiento de 3 unidades a la izquierda, ¿veis? He desplazado 3 unidades a la izquierda porque tengo el parámetro A es más 3. Y sube 2 para arriba porque tengo una B de 2. Este de aquí, x más 2, 2 desplazamientos a la izquierda. El foco, digamos, de la función raíz cuadrada está en este punto de aquí. ¿Vale? Desplazado 2 a la izquierda porque tengo un más 2. Y baja 3 unidades para abajo porque tengo un menos 3. Aquí tengo un x menos 7, por lo tanto desplazo el problema 7 unidades a la derecha, en esta línea de aquí, pero baja 6 unidades porque tengo una b negativa, menos 6, y baja 6. Y la función tiene esta forma, ¿veis? Pero como podéis ver, si nos limitamos a estos casos, que son los de la parametrización que os estoy comentando, con 2 parámetros, no con 3 parámetros, como sería el caso de este, de este, de este, de este, de este, un tercer parámetro C, que aquí es negativo y por lo tanto para que veáis, como podéis ver, todas son el mismo modelo de zapato, pero tamaños diferentes, ¿no? En este caso en localizaciones diferentes. Aquí el tamaño no es tamaño, es localización, pero la forma de la función es la misma, pero está localizada en posiciones diferentes. Esto es muy importante para que entendáis el concepto de parametrización. Cuando una función está parametrizada quiere decir esto, que tengo la misma función con localizaciones diferentes. ¿De acuerdo? Y repito que estoy trabajando con 2 parámetros, pero pudiera trabajar en algunos casos con 3, incluso con 4 parámetros. Vemos aquí simplemente ya introduciendo un parámetro C que multiplicar a la raíz cuadrada. Pensad que aquí, ¿veis? Tengo esto de aquí, pues podría poner un parámetro C. ¿Cómo actuaría? Bueno, pues actuaría modificando un poco ya la forma de la curva. En este caso, por ejemplo, desplazando hacia abajo, negativo. El signo marcaría hacia dónde se dirige la función, si para arriba o para abajo. Vayamos con logaritmo. Os he puesto aquí logaritmo, en base a la que queráis. Los logaritmos tienen la peculiaridad que en el 1 valen 0, por lo tanto, siempre, si no tienen, si los parámetros A y B son 0, parámetros A y B quiere decir esto, ahora esto y esto son 0, obviamente la función es esta de aquí, ¿vale? Pero ahora empezamos a jugar, si es más 1 lo desplazo para arriba, si es menos 1 lo desplazo para abajo, si es el más 1 está dentro del paréntesis, no está sumando fuera, como aquí, entonces la B, ahora es la A, está dentro del paréntesis, el logaritmo actúa sobre la A también. Lo que hago es desplazar una unidad para la izquierda, ¿veis? Porque tengo un 1. Si fuera 2, 2 unidades. Si es menos 1, el problema lo desplazo hacia la derecha. Equivalente, como podéis ver, equivalente. Y aquí os he puesto también como si tuviéramos un tercer parámetro, pero no lo he introducido. Pero bueno, si lo introduciéramos tendríamos pues más riqueza de variedad, ¿de acuerdo? O sea, cuanto más parámetros introduzca, más, digamos, más miembros distintos de la familia tengo, ¿de acuerdo? Bueno, pero aquí me centro en 2 parámetros, en la A y la B, y como podéis ver, tenemos un juego aquí de
de desplazamientos, de fijaos, todos estos tienen la peculiaridad de que están desplazados 17 unidades a la derecha, pero uno está sumado 2, la otra no está sumado nada, 0, la B es 0, y aquí tengo una resta de 2. Aquí tengo desplazado a la derecha 11 unidades y después para abajo 9 unidades. Esta no tiene el parámetro A, o A es 0 si queréis, y está desplazada unidades, 9 unidades para abajo. Estas de aquí, estas dos, están desplazadas a la izquierda 3 unidades. Esta no tiene parámetro B, o parámetro B es igual a 0, y aquí tengo un parámetro B de 2. Y aquí, como podéis ver, pues es la misma, pero desplazada 3 unidades para abajo. Os he puesto ejemplos de el mismo desplazamiento a la izquierda, como cambia por el hecho de tener un desplazamiento con el parámetro B para arriba o para abajo, o quedándose con una B igual a 0 en el punto de partida. ¿De acuerdo? Bien, con la potencia lo mismo. Aquí de nuevo, os he ido introduciendo para que veáis un tercer parámetro posible, que multiplicara. Aquí lo mismo, tenemos esta función parametrizada, pues podría tener aquí un número que multiplicara, una C. Y si es negativa, pues pasa esto que os estoy comentando, aquí, que se va para abajo. Pero bueno, una función potencial ya sabéis que pasará por el punto 1. En el 0 valdrá 1, porque 2 elevado o e elevado a 0 o 5 elevado a 0 es 1, ¿vale? Y tendrá esta forma, tendrá esta forma, ¿vale? Bien, es una función conocida, pero ¿qué pasa si sumo una unidad con el parámetro b? Pues lo desplazo para arriba, lo mismo de antes. Si la b es negativa, baja para abajo. Aquí os he puesto el equivalente con este tercer potencial parámetro, para que veáis cómo sería. ¿De acuerdo? Aquí ahora el desplazamiento es a la izquierda, ¿veis? Ahora se desplaza hacia la izquierda la función, esta de aquí, la he desplazado a la izquierda y por lo tanto ¿veis cómo lo que está pasando aquí ahora pasará aquí, ¿veis? Aquí pasa aquí, ¿veis? Lo que antes pasaba aquí, ahora pasa aquí, por este desplazamiento a la izquierda, por el más 1. Y con el menos 1, el desplazamiento es a la derecha. ¿Veis cómo juega el papel que juega la A y la B? Por eso he querido mantener el paralelismo de A y B, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos siempre, como os he dicho, una C, aquí no, porque no tenemos más espacio para poner parámetros, pero aquí si pusiera una C, una C, una C, una C, aquí también una C, aquí también una C, aquí también una C, jugaría este papel de cambiar, si es negativo, pues invierte las cosas para abajo, y si es más grande o más pequeño también altera un poco la forma del gráfico. Pero os lo pongo como contrapunto, pero lo importante es que veáis el manejo de la A, el parámetro A y el parámetro B en estos diferentes tipos de funciones. Aquí de nuevo, ¿veis? El desplazamiento. Aquí también os he puesto un ejemplo con negativo, para que veáis. Pero bueno, los que, siguiendo el AB, aquí tendríamos un parámetro C, un tercer parámetro. Aquí, con los dos parámetros, pues como podéis ver, un desplazamiento hacia la derecha, una subida para arriba 2 unidades, un desplazamiento a la derecha de 5 unidades, para abajo de 5 unidades, a la izquierda de 2 unidades y bajada 3 unidades para abajo. Como podéis ver, el paralelismo es extraordinario. Con raíz cúbica, la raíz cúbica sabéis que tiene esta forma. La raíz cúbica, tenemos que los negativos también tienen raíz negativa. O sea, hay una raíz. Los negativos son, el dominio de esta función son todos los reales, porque cualquier número real puedo hacer, incluso los negativos, la raíz cúbica, cosa que no pasa con la raíz cuadrada, que solo tiene como dominio los reales positivos o reales no negativos.
Bueno, pues aquí lo mismo. Desplazamiento para arriba de 1, para abajo de 1, a la izquierda de 1, con el parámetro A positivo, se desplaza a la izquierda. Lo que le pasa aquí al 0 ahora le pasa al menos 1, y lo que le pasa aquí al 0, aquí le pasa al más 1. ¿Ves? Se desplaza hacia la derecha por este x menos 1. Siempre el papel de la A es muy importante, que a veces lleva confusión, ¿no? Porque parece que x menos 1 se desplace a la izquierda. No, es al contrario. ¿Eh? ¿Cuándo será 0? Cuando x sea 1. ¿Cuándo será 0? Cuando x sea menos 1. Y aquí cuando es x igual a 0, está pasando esto, que la imagen es 0. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo, desplazamiento hacia la derecha de 3 unidades y para arriba de 3 unidades. El foco está aquí. Esto le podríamos llamar el foco. 3 para la derecha y 3 para arriba. Y aquí el foco estaría aquí, que sería 8 unidades a la izquierda y 3 para abajo. ¿Veis? Y ahora la función que nos ocupaba. La función que nos ocupaba, si el parámetro A y B son 0, tendríamos esta función, que es esta función conocidísima por todos, ¿vale? Que no está definida en el 0, obviamente, hay una asíntota vertical aquí, una desplazada para arriba. Si fuera menos, tuviéramos el parámetro este menos, pues sería al revés. ¿Veis cómo juega él? Aquí, si ahora subo a una unidad, ¿veis cómo toda la función, rígidamente, esta, ha subido una unidad para arriba? ¿Veis cómo se ha desplazado para arriba toda ella? Y aquí se ha desplazado para abajo toda ella, ¿veis? ¿Veis cómo? El paralelismo es muy importante, por eso he querido en esta clase, perdón, que tuvierais esta representación paralela de estas funciones, todas reconocibles, porque todas las habéis manejado en el bachillerato, seguro. Pero de esta manera las veis un poco, siempre como en paralelo, ¿no? Con este parámetro A y este parámetro B, y este potencial parámetro C, como podéis ver, que cambia las cosas si es que el signo es diferente. Pero me interesa que captéis el paralelismo entre todos los mecanismos. Este sube para arriba, este baja para abajo, este desplaza a la izquierda y este desplaza a la derecha. ¿Veis? Muy importante que veáis el paralelismo entre esto y todas las que hemos estado viendo hasta ahora. Aquí de nuevo tenemos un ejemplo, como podéis ver, estaba con esta y estaba con esta. Esta está desplazada 3 unidades a la derecha, ¿de acuerdo? 3 unidades a la derecha, el foco, ¿veis? Y 3 para arriba. Entonces daría el foco. Esto sería el equivalente de este punto de aquí, ¿veis? Este punto de aquí. Aquí el punto equivalente sería este de aquí, que es 5 a la izquierda y 1 para abajo. ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Veis? El foco de esta función. Y esta de aquí, pues tengo el foco, estaría aquí. Este punto de aquí es equivalente a, en esta función, esta de aquí. Pero ¿qué he hecho? Le he desplazado 5 unidades a la derecha y 6 para abajo. 6 para abajo, la B es menos 6 y la A es menos 5, lo que hace es desplazar hacia la derecha. Y con la función seno, pues teníamos lo mismo. Si la función seno es esto, pues si le subo 1, sube para arriba, si le resto, baja para abajo. Y obviamente, también aquí el menos, si tuviera el parámetro C. Os he puesto estos ejemplos para que veáis pues, que se invertiría. Pasaría, lo positivo pasaría a ser negativo y lo negativo pasaría, ¿veis? Esto de aquí pasa a estar positivo y esto de aquí, que aquí es negativo, aquí era positivo, ya, etc. Se ha girado, digamos, ha hecho como un giro hacia cambiar el signo, simplemente, el cambio de signo si potencialmente estuviera multiplicado por un parámetro C, que no lo está, como os he dicho. Hemos manejado solamente la B aquí, que sube y baja, y ahora el término, que la A, que estaría dentro, fijaos, lo que hace es simplemente desplazar la función para arriba y
va hacia la izquierda y el hacia la derecha. Por lo tanto, fijaros que lo que hace es, al sumarle pi, lo que hago es desplazar la función, desplazar la función un salto hacia la izquierda. Salta hacia la izquierda. Ya, simplemente esto. Un poco el hecho de que veáis que lo que hace es desplazar hacia la izquierda, pero en realidad, fijaos que en este caso la función, bueno, si hiciéramos un salto de 2pi, quedaría exactamente igual, porque 2pi lo que haría es desplazar esta función, quedaría igual, idéntica, con 2pi. Con pi no, con pi, como podéis ver, la función se ha desplazado de aquí, ahí, ha pasado aquí. Y si le restara pi, lo que hago es desplazar hacia el otro lado. Es importante que simplemente para que veáis el desplazamiento, que es equivalente a lo que hemos visto antes, que si está actuando dentro del paréntesis la a, el parámetro a, que siempre está actuando dentro de un paréntesis, de una raíz cuadrada, dentro del denominador de un cociente, el parámetro a, siempre, como habéis visto, siempre actúa, bueno, en este caso es un poco especial, pero aquí actúa dentro del paréntesis, dentro de la raíz cuadrada, dentro del cálculo del logaritmo, dentro de la potencia, dentro de la raíz cúbica, dentro del denominador o dentro del cociente y dentro del seno. Pues esto lo que hace es desplazar la función, como habéis visto, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo si es negativo o es positivo o es negativo. En el caso del seno, la peculiaridad es que si lo desplazo 2pi, tanto a la derecha como a la izquierda, la función me queda igual, es la misma. Esta periodicidad que tiene las funciones trigonométricas. Bien, con esto acabamos esta clase, esta función, que la excusa era esta función, pero sobre todo era la excusa para hablar de la parametrización, de la importancia de la parametrización. Es muy importante que muchas veces os encontraréis en ejemplos en la vida real, cuando apliquéis las matemáticas a la física, a la química, a la biología y a otros campos, veréis que muchas funciones aparecen parametrizadas, porque de alguna manera lo que te está diciendo es el comportamiento de este fenómeno real se puede modelizar con esta función. Lo que no sabemos es exactamente cuál nos encaja bien, ¿no? Es un poco como decirle a una persona, mira, tú si has de ir a hacer una excursión en la montaña, al Pirineo y tal, necesitas estas botas, ¿no? Este modelo de botas es el adecuado para... Bueno, entrarás a la tienda y dirás, bueno, quiero este modelo, ¿no? Te pedirán, ¿cuál es el parámetro? Es el pie, depende del pie que tengas, pues tendrás una talla u otra del mismo modelo, ¿no? Entonces, cada uno adaptará, digamos, el zapato a su pie, ¿no? Bueno, pues un poco esta es la idea, muchas veces los problemas en matemáticas tienen este planteamiento, ¿no? ¿Cuál es la función que encaja en mi problema? ¿Cuál es la función que representa la relación que yo estoy estudiando en la vida real? Pensad que, como os decía al principio del curso, la matemática que estudia relaciones y funciones como tipo especial de relaciones, pues lo que intenta cuando es aplicada, cuando la aplicas a la vida real, lo que intentas es representar mediante una función algún fenómeno real, de la física, de la química, de la biología, de la economía, de la sociología, de la psicología, algún fenómeno real, maquetizarlo, hacerlo maqueta, dibujarlo matemáticamente, ver cómo aquella relación real, aquella relación entre características reales, cómo se traduce al lenguaje matemático, cómo se dibuja matemáticamente, cómo se representa abstractamente en forma de función, de función matemática. ¿Vale? Bien, pues muchas veces el problema es que nos encontramos más que con una función concreta, con una familia de funciones concreta que va a tener
una utilización diferente dependiendo del caso concreto. ¿De acuerdo? Os decía en la lección anterior el caso de la distribución Poisson, ¿no? La distribución Poisson, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa, voy a la función 36, perdón, ¿acordáis? La función Poisson. Os decía que había diferentes Poissons. ¿Por qué? Porque aunque el fenómeno sea factible de ser representado con una distribución Poisson, con la incertidumbre, ante la variabilidad que nos aporta la distribución Poisson, pues no es lo mismo, como os decía en el vídeo anterior, ¿no? No es lo mismo representar el número de hermanos, por ejemplo, que tienen los alumnos de 18, 19, 20 años actualmente, que los que tenían hace 30 años, ¿no? O 40 años. Es diferente porque el número de hermanos ha cambiado, ¿eh? La distribución ha cambiado, pero el modelo seguramente no. O sea, el comportamiento de la Poisson nos sirve para casos muy diferentes, ¿de acuerdo? Pero necesitamos tallas diferentes, ¿eh? No es lo mismo un fenómeno, ¿eh? No sé, para decir algo de una tienda, ¿no? Usted pues tenía el ejemplo también, que es un buen modelo Poisson a veces para saber el número de personas que están esperando en una tienda a ser atendidas, ¿no? En una panadería, os decía, ¿no? Pues claro, no es lo mismo una panadería del extrarradio a lo mejor que en el centro de la ciudad, o el número de personas potencialmente que pueda haber esperando a ser atendidas puede cambiar mucho, ¿no? Bien, por lo tanto, necesitamos, aunque sea la misma Poisson, Poissones de tamaño diferente, ¿no? Necesitamos zapatos de tamaño diferente, ¿eh? De tamaño diferente. Y esto es muy importante, pero el modelo me sirve el mismo. La representación es la misma, la función es la misma, pero con parámetros diferentes. En este caso, un único parámetro. ¿De acuerdo? Muy importante, por lo tanto, el manejo de la parametrización. Es muy importante que os familiaricéis y que seáis capaces de controlar estas funciones que todas las conocéis, todas las conocíais, seguro, han salido todas en el bachillerato, pero ahora las veáis un poco más como bosques, ¿no? Y que estos bosques tienen, bueno, pues todo este bosque tiene una peculiaridad, ¿no? Está llena de árboles idénticos, pero con posiciones diferentes. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, etc., ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí, con esto este era el objetivo y es muy importante que lo manejemos bien. La próxima lección ya empezaremos con un tipo de funciones, las funciones que van de R2 a R, no lineales. No lineales, muy importantes, y tendremos que aprender cosas nuevas, nuevos métodos, que ya veréis recordarán mucho las funciones reales de variable real, pero con una problemática un poco diferente. Aparecerá el concepto de límite también, el concepto de continuidad, volveremos a... Fijaos que muy importante que cada tipo de función tiene sus paisajes diferentes, sus problemáticas diferentes, ¿de acuerdo? Con las funciones que van de R2 a R no lineales, veréis que la problemática es muy similar a la de las funciones reales de variable real, pero con un lenguaje un poco diferente, con una problemática diferente, porque el dominio no será R, sino será R2. Y esto dará nuevos matices, nuevas complicaciones. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.